Hola, buenos días hermanos. Vamos a tomar un tiempo para orar. Bienvenidos a todos los que están acompañándonos en redes sociales y a los que están llegando, pues si gustan pasar. Bueno, primeramente como les decía, vamos a orar y ahorita comenzamos con esta enseñanza. Gracias Señor por tu presencia, por permitirnos tener la honra de poder estar delante de ti, podernos permitir tener esa oportunidad de poder gozar delante de ti. Y yo te quiero pedir esta mañana que tu espíritu venga sobre la vida de cada una de las personas que están viendo esto, sobre la vida de las personas que están escuchando esta palabra, y que seas tú a través de mí, y que cada persona que reciba este mensaje pueda sentirse que es para él, que seas tú hablándoles. Prepara sus corazones, que caiga en tierra firme. Queremos escucharte a ti y te adoramos con todo lo que somos. Eres bienvenido a este lugar en el nombre de Jesús. Bueno, estoy muy contenta de estar de regreso. Me fui de descanso unos meses de aquí para mi break. Entonces, acabo de regresar. Entonces, había estado estos días cuando estaba en mi receso meditando sobre algunas cosas, y ayer estaba platicando con el equipo de alabanza y yo les decía, no, pues es que sí tuve mucho tiempo libre para poder meditar en algunos aspectos, tanto personales como cuestiones generales, y yo creo que a veces necesitamos como que tomar como que una perspectiva de este lado. Y cuando me dijeron que el tema del año iba a ser explosión, normalmente yo les apoyo con algunas cuestiones de diseño. Entonces dije, ay, pues vamos a organizar algo acá bien padre, que sea bien bonito y todo. Entonces, fue una de las cosas que estuvo inspirándome. Cuando estaba haciendo eso, estuvo inspirándome, y había unas cosas que Dios me estuvo hablando para realizar ese diseño y esas cosas. Entonces, fue en lo que yo me basé para hablar lo que es hoy en mi enseñanza. Y yo le puse como título Hacia una vida explosiva. Y más que nada quiero tomar la cuestión del crecimiento personal dentro de tu vida con Dios, y cómo vamos a ir viendo o cómo vamos a ir a llegar a ese punto en el que nuestra vida tiene que explotar, no en el sentido literal, sino en el sentido de explotar en transformar el entorno donde estamos, en transformar el contexto en el que estamos, y en que en cada lugar podamos ser esa explosión con las demás personas. No es si muchos, normalmente yo me imaginaba algo así y me hacía esa idea en mi cabeza de que una explosión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, explota y deja a lo mejor es algo negativo, podemos decir, una explosión es algo negativo, pero si nos ponemos a analizar el contexto de lo que es una explosión, bueno, explota algo y hace, por así decirlo, un desastre. Todos, por ejemplo, si es cerca de una ciudad, tira edificios, tira algo, pero deja una huella, deja una marca en ese lugar donde ocurrió esa situación. Entonces, ¿a qué me quiero referir con que seamos explosivos? Que al momento que llegamos a un lugar y explotemos, siempre dejamos esa huella en las demás personas sobre lo que Dios está, no huella de nosotros, porque al final de cuentas no somos nosotros, huella de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, con este contexto, quiero comenzar hablando sobre la cuestión del crecimiento y un proceso que tenemos que llevar como personas en la vida general. Y normalmente, pues bueno, ya conocemos nuestro ciclo de crecimiento, que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, etcétera. Pero también, y yo creo que muchos de nosotros sabemos, que dentro de la vida en Cristo experimentamos también un crecimiento, y podemos empezar siendo niños en la vida espiritual, pero vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener esa madurez que necesitamos. Y algo que yo estaba viendo y analizando de la cuestión de la niñez es que cuando somos niños podemos ser muy enérgicos, podemos ser muy dinámicos, muy entusiasmos. En la cuestión de los niños chiquitos, ¿no? Dice, han dado cuenta que a veces los niños andan de un lado para otro, brincando para allá, moviéndose para acá,
tiene un derroche, como que tienen un exceso de energía, como si se comieran una barra de chocolate y andan corre y corre por todos lados. Conforme vamos creciendo, pues ya el niño ya se queda sentado, ya le digo, ya sabes qué, quédate quieto, ya va comprendiendo que si se sube a una silla se puede caer, ya va comprendiendo que si hace ciertas cosas puede sufrir una herida. Entonces, ¿qué es lo mismo en nuestra vida espiritual? A lo mejor empezamos con esa emoción, con ese derroche de energía, y a lo que quiero llegar es de que el resultado del entusiasmo sin moderación es el sentido común y en el sentido, lo que hace es que te da un sentido común y te da una experiencia conforme van pasando los años. Entonces, al principio cuando somos pequeños o cuando somos niños, ese derroche de emoción, ese derroche de energía, lo que nos va a hacer es no tomar decisiones concretas, porque va a hablar la emoción del momento, va a hablar la energía que tenemos primeramente. Obviamente, conforme tomamos esas decisiones a lo mejor malas, a lo mejor voy a hacer el ejemplo de que yo como niño me subo a una silla, me caigo porque tomé esa decisión de, ay, no, qué padre, me voy a subir, y en una brincada me caigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entiendo que, bueno, ya sé que eso es un peligro para mí, ya no lo voy a volver a hacer. Y es un ejemplo en el que nosotros vamos a tomar experiencia sobre un acto, que es lo que nosotros conocemos como madurez. Y pasándolo a la vida cristiana, eso tenemos que encontrar un equilibrio en eso, dejando los excesos de la niñez para vivir una vida equilibrada y en continuo crecimiento, hasta llegar a la gran explosión que es la vida a la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo mismo, cuando nosotros entramos o cuando empezamos a conocer de Cristo, estamos, y es algo que siempre muchos decimos, estamos en nuestro primer amor, estamos en la emoción de, ay, es que conocí a Dios y yo quiero servir acá, y yo quiero apoyar acá, y yo quiero estar aquí, quiero estar en todos lados, y estoy bien emocionada, pero no estamos analizando todo lo que engloba esa situación. A veces, algo que a veces se me pongo a analizar, de que mucha gente quiere dar todo en una sola sentada y no sabe la calidad, el tipo de compromiso al que se está metiendo en la cuestión. Por ejemplo, no es que yo quiero ir a predicar a medio mundo, quiero ir a hacer todo eso, pero saben que para hacer eso tiene que haber una preparación antes. No puedes irte a predicar a las personas si no sabes de qué les vas a predicar, porque no has leído la Biblia, porque apenas vas empezando. Cuando uno va empezando no conoce ni siquiera a veces cómo leer la Biblia. Entonces, no me voy a ir a predicar de lo que estoy hablando del corazón, me voy a ir a predicar de lo que Dios me está hablando a través de su palabra. Entonces es a lo que me refiero con el crecimiento. El crecimiento va a ser paulatino mientras voy conociendo más la palabra de Dios, y no puedo tomar decisiones atrabancadas y decir, ya me voy a ir a hablarle de lo que Dios hizo en mi vida. Ok, sí lo puedes hacer, pero a veces lo que hacen a veces los líderes es como que, oye, tranquilo, vamos a ir paso a paso, primero discípulate, primero haz esto, convive con otras personas, habla con otras personas de lo que Dios les está hablando, y eso es lo que los va a ayudar a llevar ese progreso. ¿Qué es lo que pasa cuando la otra persona o la persona que ves niño recientemente dice, ay, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer? A veces lo que pasa es que como a veces no medimos lo que estamos diciendo o no medimos nuestras palabras, inclusive podemos llegar hasta ser una piedra de tropiezo para otras personas, y es donde tenemos que tener mucha precaución, que es a lo que me refiero con el entusiasmo sin moderación. Está bien ser entusiasta, está bien querer ayudarlos, pero sin la moderación o el filtro o el stop que tenemos de saber que es un proceso, vamos a poder llegar hasta cometer errores que pueden afectar a otras personas. Algo que anoté que decía que la madurez y el equilibrio son dos puntos muy ligados entre sí mismos para evitar la falsa espiritualidad, no la religiosidad. Entonces, muchas veces yo creo que caemos, y algo que yo me acuerdo que cuando estaba más chica, cuando recién empecé a conocer de lo que son las cosas de Dios, yo estaba bien emocionada, me acuerdo. Y en ese entonces, creo que estaba en la secundaria, y
Y me acuerdo que yo dije, no, ya voy a ser cristiana, porque mi mamá pues empezó a congregar desde que yo estaba en la primaria, pues yo no estaba como que muy interesada, entonces dije, ya voy a ser cristiana. Y en mi perspectiva era como que todos son pecadores, ya no le voy a hablar a las personas como las que me estoy juntando, porque yo me tengo que alimentar de puras personas que son cristianas, yo no puedo juntarme con esas personas porque yo quiero mejorar como persona. Entonces yo puse una barrera con las que eran mis amigas en ese tiempo en la secundaria, porque yo decía, es que son personas que no me van a ayudar, son personas que no me van a ayudar a crecer. Entonces yo puse esa barrera con ellos. Y en cierta manera, ya analizando, ahorita que ya estoy un poco más grande, esa perspectiva, digo, yo creo que cometí un error porque lo que hice fue alejarlas de mí y no mostrar un amor de Cristo, porque Cristo no hizo eso. Cristo se acercaba hacia las personas a mostrar el amor de Dios. Entonces me acuerdo, bueno, viví ese periodo en el que yo nomás quería juntarme con gente cristiana, y todo estaba mal, lo que las demás personas hacían estaba mal, y yo estaba buscando hacer algo bien. Entonces aquí es donde tenemos que aprender a balancear las cosas, y es el proceso que les digo que tenemos que llevar cuando recién conocemos a Cristo. No porque dejes de hablar con tu familia que no es cristiana, no porque dejes de hablar con tus amigos que no son cristianos o que nunca han tenido la oportunidad de conocer de Jesús, tú vas a ser igual. Entonces, porque supone que tú eres ahí ese canal que va a explotar. Obviamente estás como que apenas en preparación, estás en tu cuenta regresiva de bomba, eres una vez conoces a Cristo y empieza tu cuenta regresiva. Entonces, no sé, ahí ya depende cada quien el proceso que lleve al momento en el que vaya a explotar en el lugar donde esté. Entonces, cuando tú empiezas a conocer de Cristo, continúa hablándole a las demás personas, continúa relacionándose, pero obviamente tienes que empezar a aprender a balancear esos aspectos, y llegar al punto en el que vas a causar esa explosión. ¿Por qué? Porque no vas a alejar a las demás personas. Y yo me puse, algo que lo que quiero tomar este tema es más que nada esa madurez espiritual que debemos de empezar a llegar a tener, que no se vea disfrazada con una religiosidad, y lamentablemente a veces eso es a lo que nos enfrentamos todos los días. Porque me he topado con personas que dicen, es que los cristianos son muy religiosos, y las personas que están afuera o las personas que nunca han tenido la oportunidad de relacionarte con una persona cristiana, tienen el concepto de que todos los cristianos somos religiosos. Y ya nos están prejuzgando, están diciendo, ay, es que esa persona no va a fiestas, esa persona es bien aburrida, esa persona nada más me está juzgando, esa persona está diciendo que me voy a ir al infierno. Pues sí, o sea, porque lamentablemente les tocó toparse con alguien que lo hizo. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Con nuestra actitud que Jesús ha puesto en nosotros, porque obviamente esa actitud no va a salir de la noche a la mañana, esa actitud va a salir con la constante relación o la constante búsqueda de Cristo todos los días, de estar conectándote con Dios, de estar hablándole a Dios, de estar orando todos los días. Va a salir esa actitud diferente y tienes que mostrarla hacia las demás personas. Entonces, eso es lo que va a cambiar la perspectiva de las personas, a lo mejor no de todos los cristianos, pero a lo mejor de ti. Entonces ya tú vas a poder ahí empezar a trabajar, que obviamente va a llevar un tiempo determinado. Hay que llegar a un equilibrio de vida, un equilibrio en nuestra vida cristiana, y como les decía en un principio, la madurez y el equilibrio van a ir ligados. Esto es muy importante porque muchas veces los creyentes reaccionan de ciertos aspectos de la enseñanza de la palabra, que descuidan o llegan a anular otros aspectos de ella. Estamos a veces tan de que queremos seguir toda la palabra de Dios al pie de la letra, y sí, yo la sigo, pero a veces por estar cuidando unos aspectos de reglas que dice la palabra de Dios, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y no quieres que las demás, no quieres hacerlo, no quieres hacer que las otras personas lo hagan, descuidas también otros aspectos, como es amar al prójimo, como es amar a las demás personas por sobre todas las cosas, y ser como Jesús fue aquí en la tierra. Entonces, esa es a lo que voy. A veces estamos tan enfrascados en no quiero relacionarme con el pecado, no quiero acercarme ay no, alguien está escuchando música secular y no me voy a acercar a ese lugar porque mis oídos
caros y puros y castos no pueden escuchar ese tipo de música. No, 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 me voy a alejar de ese lugar porque no puedo escuchar ese tipo de palabras. Yo hasta me voy a poner mis audífonos para escuchar pura música cristiana. Entonces, entramos a esa exageración en nuestra vida o no, ahí está, en ese lugar están tomando. Mejor me voy a ir por otro lado, voy a dar vuelta porque no puedo estar cerca de gente que está tomando o no puedo acercarme a estas personas que están haciendo maldad. O ¿cómo me voy a acercar yo? Yo soy cristiano, o sea, no, o sea, ese no es el punto. Estamos tan enfrascados en querer alejarnos del pecado que perdemos realmente el verdadero enfoque, que es compartir el amor de Dios. Y eso es, el entender eso va a demostrar madurez en nuestra vida. Porque si recuerdan o si han leído en la Biblia, Jesús se acercó a leprosos, Jesús se acercó a prostitutas. Entonces, bueno, yo creo que los fariseos lo veían así como que, ay, Jesús, Dios mío, se está acercando a esa prostituta, ¿qué va a pensar? O sea, la gente empieza a hablar y todos, y ahí es, los fariseos eran religiosos. Ellos querían seguir la palabra al pie de la letra, sí, pero como dijo Jesús, descuidaron lo que realmente, verdaderamente importa, que es amar al prójimo y amar a las demás personas. No porque te juntes o no porque llegues a hablar en algún momento con borrachos, vas a ser una persona borracha. Obviamente, si es algo en lo que tú batallas, porque es algo que yo también me puse a analizar, bueno, pues si sabes que tu área en la que tú batallas es que en un momento de tu vida fuiste alcohólico, tomaste, bueno, pones como que un límite, pero no te vas a alejar al completo de las demás personas, ni vas a vivir en una burbuja, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado a ir a alcanzar a esas personas que necesitan el amor de Dios. Y eso es lo que vamos a ir entendiendo en encontrar ese balance, ese equilibrio entre ser maduros y llegar a ser esa explosión y ser personas equilibradas. Vamos a encontrar ese balance en esos puntos. Hay un punto que quiero hablar en la cuestión del equilibrio, que es equilibrio en todo tu ser. Aunque las cosas espirituales son las más importantes como creyentes, sigue siendo espíritu, alma y cuerpo. Y cada parte del ser que Dios te ha dado debe ser guardado irreprensiblemente. Por eso no lo debes descuidar. Entonces somos tres: alma, espíritu y cuerpo. Y los tres los tenemos que guardar, claro está. Pero si nuestra fe está bien cimentada en la palabra de Dios, nuestro espíritu automáticamente ya está conectado con Él. Entonces ya vamos a saber cómo vamos a decir las cosas, cómo nos vamos a desarrollar en cada área. Tu espíritu lo tienes que alimentar y ejercitándolo con la palabra de Dios, la oración, la adoración, la comunión en la iglesia y el templo del Espíritu Santo. Bueno, ok, eso lo podemos ocupar. El crecimiento espiritual o el desarrollar nuestro espíritu lo hacemos todos los días, leyendo la palabra, hablando con Dios, asistiendo a grupos de amistad con las personas para ver qué es lo que Dios está hablando ahí. Si te envuelves con personas cristianas, vas a la iglesia, te relaciones con personas cristianas, ok, ahí alimentas tu espíritu. Tu alma está compuesta por tu mente, emociones y voluntad. Tu mente es una creación maravillosa de Dios que necesita ser alimentada con la palabra de Dios, pero también conocimiento de las cosas del hombre. Entonces, a veces queremos nada más estar enfocados en eso, en que nada más voy a alimentarme de la palabra de Dios, pero no conozco nada de lo que están viviendo en un contexto afuera. ¿Cómo voy a ir a hablarle a alguien que está pasando por depresión si yo nunca he sabido? No estoy diciendo que vayan a pasar por depresión, sino que nunca he investigado qué es la depresión, cómo se maneja la depresión en las personas. O sea, porque a veces lamentablemente lo que llegamos es con alguien que está pues aparentemente tiene depresión. Anímate, órale, levántate, tú puedes. No, obviamente no, sí, o sea, espérame, es que ya lo he intentado, pero pues nomás no veo cómo levantarme, no veo cómo sacudirme esa tristeza. O sea, la depresión es muy interna y nosotros sabemos que es una lucha espiritual, pero también hay una cuestión, por así decirlo, psicológica,
que hay formas de cómo hablarles a las personas que están pasando por depresión. Entonces, si nosotros no investigamos esa o nunca tratamos a entender ese conocimiento de lo que es una depresión, pues bueno, si una depresión es algo grave, porque una persona puede llegar hasta quitarse su vida por eso. Entonces, trabajo la cuestión espiritual, tenemos que trabajar todos los aspectos. La cuestión espiritual, yo sé que es una lucha espiritual, ok, la voy a trabajar, pero también voy a trabajar mi área de investigación. Hoy voy a saber cómo puedo llegar con esta persona, cuáles son las formas, cómo puedo hablarles para que no se sientan tan desanimadas. Voy a buscar un poco más porque me interesa a la persona, rescatar esa alma. Entonces voy a investigar qué es eso. Voy a empaparme un poquito más de lo que es la depresión, con lo que conlleva, cuáles son los modelos que han utilizado otras personas. Puedo platicar con otras personas que han lidiado con eso. A eso nos referimos con trabajar nuestra alma. ¿Por qué? Porque y que les decía que engloba nuestra mente, nuestras emociones, porque nuestra alma es nuestra compasión. Yo creo que a mí me ha pasado que a veces he estado viendo casos de personas y me da a veces como que mucho, por ejemplo, últimamente que ha habido muchos suicidios, me da mucha tristeza ver las personas y a veces me puedo pensar, ¿qué orilló a esas personas a llegar a tomar esa decisión como ya no tiene nada de sentido en mi vida, me voy a morir, me quiero matar ya, me mato? Entonces, me pongo a pensar qué orilló tanto a esas personas a llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo detectarlo? O sea, ¿cómo detectarlo? Porque a veces podemos estar rodeados de personas y no nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo detectar que una persona está deprimida? ¿Cómo saber? Porque uno tiene la palabra cimentada en nuestro corazón, pero a veces no la ponemos en práctica y no vamos y la compartimos con las demás personas. Entonces, ¿cómo voy a llegar al punto en el que voy a decirle a esa persona, oye, necesitas un apoyo, quieres que esté ahí contigo? Si yo no sé detectar eso. Entonces, es a lo que se refería de el conocimiento y tener compasión y amor por las demás personas. Y tu cuerpo también merece atención para alimentarlo debidamente y no sobrealimentarlo, entrenarlo por medio de ejercicio corporal. Entonces, aquí también tienes que cuidar tu cuerpo en la cuestión de que, pues bueno, lo que siempre, tienes que alimentarte bien, tienes que atenderte como persona, ¿por qué? Porque es el lugar con el que vas a estar trabajando, con el que vas a estar yendo a un lugar, con el que vas a estar, por ejemplo, los que son misioneros y por ejemplo les llega a tocar ir a la sierra y se imaginan, es una persona que nunca ha hecho ejercicio y que nunca ha hecho nada y va a la sierra, le toca ir a la sierra y se tiene que levantar temprano y tiene que caminar 1 hora para subir, es un ejemplo. No, hombre, a la mitad va a ir así, bien agitado. ¿Por qué? Porque nunca ha trabajado. Entonces, parte del proceso de crecimiento y de saber si ya tienes tu visión, ok, si sé que voy a ir a un lugar donde implica que tengo que caminar, bueno, voy a trabajar mi cuerpo, voy a empezar a hacer ejercicio para tener una preparación física para poder hacer eso. Entonces, es todo eso lo que conlleva un equilibrio y madurez espiritual. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con eso? Llegar a esa explosión masiva al lugar donde vayamos. ¿Por qué? Bueno, vamos a retomar, me voy a regresar un poquito a lo que hablábamos al principio. Empezamos, tenemos la emoción como niños, recibimos pues un llamado, recibimos palabra de Dios en nuestras vidas, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? El siguiente paso, empezar a trabajar. No voy a tomar la precipitación de ya voy a hacerlo ahorita, ya Dios ya me dijo que voy a hacer esto y lo voy a ir a hacer. Pues soy predicador y me voy a ir a predicar allá. No, ok, lleva un proceso, vamos a empezar, ok, Dios te dijo eso, ok, vamos a empezar a trabajarlo, vamos a empezar a hablar, a buscar a Dios, vamos a empezar a ver la palabra de Dios, vamos a investigar, en este caso si te llamo a predicar a un lugar, ok, investiga del lugar, dónde vas a ir, qué es lo que vas a hacer allá, empieza a trabajar con las personas primeramente que están a tu lado, empieza a predicar en lugares pequeños para que empieces a trabajar, a desarrollar esa parte de tu vida. Y todo eso lleva, a lo mejor, te puede llevar meses o te puede llevar años, porque posiblemente también viste a alguien que estaba predicando, te gustó cómo estaba predicando y dijiste, es que Dios me llamó a eso. Pero durante el proceso en el que tú empiezas a buscar a Dios, en el que empiezas a involucrarte más en Dios, puede que haya sido nada más la emoción del momento y días después te está hablando otra cosa, lo que realmente te estaba hablando Dios. Entonces, por eso es que no debemos de empezar a tomar
decisiones precipitadas en el momento. Tenemos que ser pacientes, prudentes y esperar en Dios. Entonces, es uno de los puntos que a lo que quiero llevar. ¿Por qué? Porque una vez que ya llevemos todo ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, de crecimiento espiritual, de la mente, de tu cuerpo, de tener empatía hacia las demás personas, de tener amor hacia las demás personas, cualquier lugar al que vayamos vamos a hacer una explosión. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo del detonante de nuestra bomba, al momento que ya entendamos, ay no, yo tengo que amar a las demás personas, yo tengo que mostrar mi amor a través de mis actos, yo no tengo que ser tan religioso, yo tengo que aprender a ser compasivo con las personas, no puedo alejarme de todo el mundo, no puedo vivir en una burbuja porque esas personas necesitan de mí, no de mí, Dios necesita de mí para yo ir con las demás personas a hablarles. ¿Por qué? Porque Dios puede utilizar a tantas personas. Dios dice, oye, tú ves a hacer esto, porque Dios lo puede hacer, pero es un caballero y nos dice, quiero que tú hagas eso, pero también te vas a preparar para que vayas a hacerlo y que tengas esa compasión. Pero tiene que también hacer de ti querer hacerlo, tomar pasos para poder hacerlo, para crecer, para que sea algo que sea genuino de ti. Entonces, va a llevar un proceso a hacer todo eso. Y va a llegar el punto en el que vas a estar lo suficientemente maduro para que esa bomba explote y cada lugar al que vayas deje una huella o deje una marca, que es como les decía en un principio. Una explosión deja una marca, deja una huella donde quiera que llegue a pasar esa explosión, ya sea que derrumbe edificios, ya sea que derrumbe tantas cosas. Entonces esa explosión, el derrumbar de edificios o el derrumbar de todas esas cosas, a lo mejor puede ser barreras que las demás personas o situaciones difíciles que las demás personas tienen. Entonces Dios te va a poner como canal o como esa bomba en esos lugares para que esos problemas o esas situaciones sean derribadas a través de lo que Dios está haciendo a través de ti. Y algo que tenemos que entender es de que no por el hecho de que Dios me esté utilizando soy mejor que todos, porque Dios no tiene favoritos. No por el hecho de que Dios me esté utilizando para predicar, para orar por otras personas, para ir a evangelizar. No por eso significa que soy el más perfecto. No por eso significa que ya entendí todo el concepto, ya la hice, ya nada me puede quitar de ese lugar. Hay que tener mucho cuidado porque una vez que llegamos a eso nos podemos enfrentar también a otras cosas, como también el hecho de que, ay, lo estás haciendo tan bien, vas muy bien, y que empiezas a sentir halagos. También eso te puede hacer como que tambalear donde quiera que estés y te puede volver a hacer caer y otra vez vas a volver a llegar a lo mismo, regresar a ser un niño y tienes que volver a empezar todo tu camino. Entonces también cuidar con tanto recelo lo que has logrado hasta ese momento y seguir consciente de que la única o el único que tiene que recibir la gloria a través de lo que estás haciendo es Dios. Déjenme desbloquear mi de ese. Quiero tomar un tiempo en la ocasión de Eclesiastés, que menciona del 3 del 1 al 8, que habla del amor. Y ese versículo me gusta mucho. Yo creo que a veces lo tomamos de que, ay, pues lo tomo de la cuestión romántica, el amor es esto, el amor es esto otro. Pero me acuerdo que cuando estaban los jóvenes, me comentó una de mis líderes cuando estaban los jóvenes y me dijo, ¿qué te parece si cuando estamos leyendo este versículo cambiamos amor por Dios? Porque si hacemos como una relación, Dios es amor, entonces significa que el amor que está ahí escrito es Dios el que está hablando. Entonces, nada más permítanme buscar mi versículo y ahorita es Eclesiastés 3 del 1 al 8. Perdón, sí. Me perdí un poco y me equivoqué. No era del amor, ese es el de Gálatas, perdónenme. Entonces, Eclesiastés hablamos del tiempo. Ya me había perdido un poco. Déjenme agarrar la onda de lo que estaba hablándoles. Sí, hablamos de lo del amor. Ahorita no voy a leer el versículo del amor, ya me acordé que no se los iba a leer. En la cuestión del amor, entonces cambiábamos la cuestión de lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces,
cambiamos lo que es en esa persona, que el amor es paciente, el amor es pasivo. Bueno, Dios es eso. Entonces, si que nosotros queremos reflejar el amor de Dios en las demás personas, hay que entender ese versículo de esa manera. Si se supone que tenemos que llegar a ser como Jesús fue aquí en la tierra, entonces Él es paciente, Él es perseverante, el amor todo lo puede. Entonces todo lo puedo en Dios, todo lo puedo en Cristo. Para llegar a eso y poder comprender, es un versículo que podemos comprender de esa manera. Entonces, entrando a lo que les decía de Eclesiastés, ahora sí vamos a entrar a Eclesiastés. Y aquí menciona, y el título de este capítulo es que hay un tiempo para todas las cosas. Entonces, y eso es a lo que quiero llegar, y el punto en el que quería llegar en la cuestión de este tema de equilibrio y madurez y la explosión y todo ese rollo, es que para todo tenemos un tiempo. Y en esta vida, dice aquí desde el versículo 1, lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Posiblemente no la puedan proyectar porque está en la traducción al lenguaje actual, no les comenté, perdónenme. En esta vida todo tiene su momento y hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Hoy lloramos, pero mañana reímos. Hoy guardamos luto, pero mañana bailamos de gusto. Hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy cañamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy tenemos guerra, pero mañana tendremos paz. Entonces, comprender este versículo es de que todo tiene su tiempo y hay que ser pacientes. Hay que aceptar la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida y no querer adelantarnos en algunos pasos. Hay que entender que nuestra vida espiritual lleva un proceso. Hay que entender que nuestra vida como personas cristianas lleva un proceso. Si Dios quisiera que no experimentamos esos procesos, Dios nos pondría un chip automáticamente cuando aceptamos a Cristo de que todo está bien y entenderíamos con ese chip, que el cambio de chip sería ya lo entiendo ya, y ya no voy a compartirlo. Y si Dios no quisiera que compartiéramos, nos cambia ese chip y al día siguiente morimos, o al momento de que aceptamos a Cristo morimos. Pero Dios quiere que llevemos un proceso en nuestra vida y que todo lo que hagamos lo hagamos por voluntad, lo hagamos porque queremos hacerlo, porque queremos adorarle, y que entendamos que todo lo que vamos a hacer es para su honra y para su gloria. Que entendamos que tenemos que amar a las demás personas por sobre todas las cosas, pero más por sobre todas esas cosas, amarlo a Él. Y si lo amamos a Él, vamos a poder repartir ese amor hacia las demás personas. No importa que no sean cristianas, no importa que sean drogadictas, no importa que sean prostitutas. ¿Por qué? Porque a Jesús no le importó, aún así amaba a la persona, hablaba lo que era esa persona y el alma que podía salvar para Dios. Entonces, si entendemos que debemos de amar a esas personas, no nos va a importar que la persona esté tomando, no nos va a importar que la persona esté escuchando música celular. Vas a entenderlo y vas a decir, bueno, no estoy muy de acuerdo en mi interior, pero no debes como que, ay, ya, la voy a condenar. Tienes que entender ese proceso. Y a veces nos cuesta, obviamente nos va a costar, porque a veces es como que, ya. Pero debes entender que tienes que orar y tienes que en tu habitación especial estar poniendo en manos todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que llegues a esa madurez o a ese punto en el que tu reloj de tu bomba dé el tiempo final y explote y vayas a impactar la vida de las demás personas. Que Dios impacte la vida de las demás personas a través de ti. Y entender que el tiempo en el que vas a hacer ese impacto va a llegar. Y no quieras adelantar las cosas, ni quieras porque a veces entra la frustración de, es que no le he compartido a nadie, o nadie ha llegado a los pies de Cristo porque yo le he compartido, porque a veces queremos de que todas las personas a las que compartamos lleguen a la iglesia, y a veces no nos va a tocar hacer eso, a veces nos va a tocar sembrar, pero no nos va a tocar cosechar lo que hagamos. No querramos que todas las personas a las que les compartamos lleguen a la iglesia, porque a veces no va a pasar así. Y a veces eso nos desanima y no me gustaría que para cada uno de nosotros, porque a mí me frustraba
que mis amigas no vinieran a la iglesia. Es que yo les comparto, pero no quieren venir a la iglesia. Una, a lo mejor estoy haciendo algo mal. Yo decía, sí, a lo mejor algo estoy haciendo mal como para que no vengan a la iglesia. Pero otra, entendí que a veces nosotros nos va a tocar compartir, nos va a tocar regar, pero también nos puede tocar algunas veces cosechar, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo nos va a tocar ver ese fruto, pero nosotros tenemos que ser constantes. Y no porque la otra persona no haya aceptado venir a la iglesia la primera que yo le dije, no aceptó, ya no le voy a hablar. Pues no, o sea, ese no es el punto. El punto es de que, bueno, no lo aceptó y te dijo, no, sabes que no quiero hablar de Dios. Ok, no insistas. No, eso es como que, porque a veces eso es lo que fastidia a las personas. A mí es como que, a veces yo siento, veo a otras personas y digo, ay, pobrecita, porque nada más se la están saturando de información y no, es que tienes que aceptar a Cristo, Dios te ama. Bueno, sí, ya la persona, ya lo dijiste, ya se lo dijiste, pero también la otra persona siente una presión de que quiere a fuerzas que tú recibas a Cristo. No lo va a hacer porque, y si lo llega a hacer, va a ser por presión, no porque lo quiera hacer. Entonces, si te dice que no la otra persona, no quiero saber nada de Dios, ok, acéptalo, porque eres una persona madura, acéptalo, pero tú continúa orando por la persona, continúa orando por esa situación. Y créanme, y algo que yo he aprendido es de que Dios pone todo en orden. Y va a llegar un punto en el que esa persona, ya no vas a tener tú que ir a buscarla, esa persona va a venir a ti porque sabe que tú has sido paciente, porque sabe que tú no lo has insistido, porque sabe que tú no eres una persona que va a estar ahí, ruéguele para que pueda aceptar a Cristo. No, vas a ver que aunque no aceptó ir a la iglesia, vas a ver que aunque no aceptó esa persona recibir a Cristo, tú sigues estando ahí para esa persona. Y eso es lo que a veces las personas fuera de la vida de Cristo buscan, que aunque no acepten a Cristo, que aunque ellos decidan no tomar esa decisión, tú sigas ahí con ellos. Y eso es lamentablemente lo que a veces hacemos. Si esas personas no quieren aceptarlos, los dejamos y ya, no los volvemos a hablar, no les debemos dirigir la palabra porque decimos, es que tengo que aprovechar mi tiempo para otras personas. Sí, pero también nos podemos administrar en eso y no dejarlas, no desistir. El no desistir significa estar ahí, aunque esa persona no haya aceptado, estar ahí para esa persona, escucharla. Y entre los consejos que le damos, a lo mejor directamente no le voy a decir Dios está haciendo esto o Dios está diciendo esto, pero puedo, lo que Dios está sembrando en mí, utilizarlo para hablarle y darle palabras de ánimo. Y obviamente, llegando todo a lo que les decía, causar ese punto de explosión, hacia un punto de explosión en el que podamos ser el instrumento para transformar las vidas de las demás personas. Y pues bueno, eso es lo que había estado yo viendo estoy un poquito tarde con la cuestión de lo de explosión, pero era lo que Dios había estado poniendo en mi interior. Por la cuestión de que a veces yo a veces en lo particular, yo a veces me quedaba pensando a lo mejor no estoy haciendo algo bien, o estoy haciendo como que saturándome de cosas, no estoy siendo perseverante, como que llegó un punto de impaciencia de no ver frutos, tanto en mi vida como en la vida de las personas con las que me estaba rodeando. Y decía, a lo mejor algo no estoy haciendo bien y me estoy equivocando en algo, o tengo que dejar de hacer muchas cosas para poder enfocarme en trabajar. Fueron muchos pensamientos que venían a mi cabeza y entendí de que hay momentos en los que no sientes que haya ese cambio, pero Dios está trabajando en eso. Solamente tienes que ser perseverante y entender que son tiempos de Dios. Continúa haciéndolo, continúa trabajando, porque era lo que un pastor, platicando la semana pasada con él, yo traía esos pensamientos en mi cabeza y me dijo, y se acerca a mí y me dice, sigue trabajando, sigue perseverando en Dios y espera sus tiempos. Me dio a entender eso, no estoy diciendo textualmente lo que él me dijo, pero me dio a entender eso. Entonces ya me puse a pensar, dije, no, pues sí es cierto, o sea, estoy trabajando para las cosas de Dios y tengo que perseverar en esas cosas. No voy a ver ahorita los frutos porque yo lo sé, no lo voy a ver, pero en un futuro puedo ver frutos sobre las cosas si yo sigo perseverando en este camino y no desistir, porque a veces si ya no lo vemos, desistimos, lo dejamos y nos vamos, sino que ser constantes y mostrar esa madurez que hemos estado agarrando con el paso del tiempo. Y también entender que no porque lleve 20, 15 años, 30 años en el evangelio, ya voy a ser súper maduro. A veces tenemos 15, 20 años y todavía no maduramos en la cuestión espiritual.
Y a veces una persona que lleva 2 años pasó el proceso así y ya maduró y ya entendió realmente cuál es el verdadero propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y no porque la otra persona lo hizo más rápido tú te vas a sentir frustrado, no, cada quien, con cada persona Dios trabaja en tiempos diferentes. Algo que dicen es de que para Dios puede ser, un año puede ser 1000 días, así es Dios en nuestra vida. Para unas personas puede ser un año trabajar todo lo que trabajas en 10 años con otra persona, pero también influye mucho la disposición que tienes como persona, pero también todos los procesos que tienes que pasar para llegar a entender, llegar a tener ese equilibrio y madurez y poder entender el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas, la visión verdadera. Y con lo que quiero que se queden es, no desistan. Yo creo que a lo mejor muchas personas pasan por ese proceso. Yo en lo particular estaba pasando por eso y esa palabra me dio mucho ánimo. Entonces, si por tu cabeza o por tu mente o por tu corazón está pasando el decir, ya me rindo, ya no quiero saber, ya me cansé de que, como dicen a veces los mensajes, ya no quiero ser tu mejor guerrero, Dios. ¿Por qué? Porque veo tras cosa en mi vida y yo no veo frutos de nada, no veo que las personas estén llegando, no veo que las personas se sientan impactadas por mí. Tómate un tiempo para meditar qué estás haciendo, si las cosas las estás haciendo bien, si no estás llegando a una religiosidad. Y otra, no desistas porque Dios todavía está trabajando en ti, porque estás aquí en la tierra todavía vivo. El día en que Dios ya deje de trabajar en ti y que digas, ya estás listo, pues ya te mueres y te vas. Pero mientras estés aquí en la tierra es un trabajo constante de todos los días. Y todos los días es una batalla para cada uno de nosotros para poder llegar a esa meta. Y podemos tomarlo eso todos los días para poder llegar a crecer, no desistir y permanecer firmes en el camino de Dios. Y pues voy a orar para que Dios pueda darnos esa madurez y nos permita seguir siendo firmes, que aunque vengan todas las adversidades y aunque yo no entienda el camino de Dios, seguir permaneciendo firmes y alcanzar esa visión que Dios está poniendo en nuestras vidas. Entonces, Señor, yo te pido en esta mañana que tú despiertes en nosotros y enciendas de nuevo ese fuego que a lo mejor puede estar apagado, de quererte servir, de quererte adorar y de querer ser herramientas tuyas.